Hola niños, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a la catequesis de este fin de semana. Hoy vamos a ver el capítulo 8 del cuadernillo de catequesis de primera comunión, titulado Los mandamientos del amor al prójimo. Primero que todo, antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración. Digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito seas Dios Todopoderoso y Eterno. Te agradecemos infinitamente por todas las bendiciones que nos has regalado, por tu misericordia y tu poder y por tu amor. Señor, te imploramos humildemente, en el nombre de Jesús, que nos bendigas con tu gracia, con la enseñanza de este día de hoy, para que tu palabra sea una semilla que crezca en mi corazón. Envíanos tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos santifique. Te imploramos, Señor, por la intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Amén. Bien, mis niños y queridos papitos, en la catequesis pasada vimos los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Si no se acuerdan, vean el video del capítulo anterior de la catequesis anterior. Entonces, vamos a continuar viendo los 10 mandamientos. Miramos 3 y vamos a ver los 7 mandamientos, que son los mandamientos del amor al prójimo. Recordemos que en la catequesis pasada vimos la importancia de conocer nuestra fe católica, la fe de la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera, y cómo entender por qué otras personas, otros grupos de personas que se hacen pasar por cristianos, por qué estas personas dicen mentiras acerca de algunos mandamientos y acerca de algunas actitudes que tenemos nosotros los católicos, y nos llaman idólatras. Dicen que somos idólatras, pecadores, que somos una iglesia falsa, que no somos la iglesia verdadera. Entonces, para eso es muy importante conocer nuestra fe, y de eso se trataba el capítulo anterior de la catequesis. Entonces, como vemos, vamos a continuar con los demás mandamientos y vamos a tratar de hacer lo mismo cuando sea necesario. Vamos a ver una imagen que nos habla de los mandamientos como están en la Biblia y los mandamientos de nuestra amada Iglesia Católica. Esta imagen es muy utilizada por los protestantes, que son todos aquellos que se hacen llamar cristianos, que protestan contra la Iglesia Católica, que pueden ser los evangélicos, los testigos de Jehová, los de Jesucristo Internacional, los mormones, bueno, cantidades y cantidades de personas que protestan contra la Iglesia Católica y que difaman a la Iglesia Católica, es decir, dicen mentiras sobre nosotros. Entonces, en esta imagen nosotros vemos los mandamientos como están en la Biblia, que son los mandamientos que, como vimos en la catequesis pasada, Dios le impuso al pueblo primitivo de Israel, quien no tenía ninguna ley, que se estaban comportando como animales prácticamente, adoraban ídolos, etc. Y a la derecha tenemos los mandamientos perfectos, los mandamientos perfeccionados
por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Entre otras cosas, los protestantes utilizan esta comparación para decir que nosotros somos una iglesia falsa y que somos idólatras porque adoramos a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, porque tenemos imágenes de nuestro Señor Jesucristo en una cruz en todas nuestras iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, para que nosotros fuéramos idólatras, primero que todo, nuestro Señor Jesucristo no tendría que ser Dios. Si Jesucristo no es Dios, entonces nosotros somos idólatras porque estaríamos adorando a cualquier hombre. Y esto es lo que quieren hacernos creer, y de hecho muchos protestantes creen que Jesucristo no es Dios, que es un hombre, mas no es Dios. Entonces de ahí nosotros adoramos a Jesús, que fue cualquier hombre, y somos idólatras. Pero entonces ya vimos en el capítulo pasado que esto es totalmente mentira, ya que Jesucristo sí es Dios y por lo tanto nosotros adoramos a Jesucristo, quien es el único Dios y verdadero Dios, y por lo tanto no estamos siendo idólatras, ya que estamos adorando al Dios verdadero, cosa que a Dios le encanta y es una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer en nuestras vidas, que es el primer mandamiento, que dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Bien, entonces vamos a pasar al cuarto mandamiento que vamos a ver hoy, que es: honrarás a tu padre y a tu madre. Después veremos cómo está en la Biblia, que dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así está en la Biblia y así está en los mandamientos perfectos, los mandamientos de la Iglesia Católica. Vamos a ver el siguiente mandamiento: no matarás o no asesinarás. ¿Cómo está en la Biblia? Éxodo 20:13 dice: no matarás. El sexto mandamiento dice: no cometerás actos impuros. ¿Cómo está en la Biblia? Dice: no cometerás adulterio. Entonces acá comienzan los protestantes a decirnos: pero es que la Biblia dice no cometerás adulterio y ustedes dicen no cometerás actos impuros. Bien, vamos a explicar este mandamiento. Resulta que Jesucristo vino a perfeccionar este mandamiento de la siguiente manera. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:27: ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Aquí el Señor está diciendo que no solamente es cometer adulterio con el cuerpo, sino con el corazón. Expliquemos qué es el adulterio. El adulterio es cuando dos personas, un hombre y una mujer, están casados y
el hombre se consigue una novia o la mujer se consigue un novio aparte de su esposo y trata al novio como si fuera su esposo y lo abraza y sale con él y lo besa, inclusive hasta tienen hijos, eso es adulterio. Cuando el esposo se consigue otra mujer, una novia, y hace todo lo que hace con la esposa, eso es adulterio. Eso es un pecado terrible ante los ojos de Dios. Porque el Señor ha querido que dos personas se unan en un sagrado matrimonio. Por eso el matrimonio es un sacramento, porque es sagrado y es una unión que hace Dios entre dos personas. Sus almas ya no son dos, sino es una sola alma y un solo cuerpo. Y debe estar abierto a la procreación, es decir, a tener hijitos. Y que esos hijitos tengan derecho a tener un papá, una mamá y un hogar bueno y lleno de amor. Por lo tanto, no podemos romper esa unión buscándonos una novia o un novio aparte de nuestro esposo o nuestra esposa, porque eso es un pecado gravísimo y es negar a Dios, ir en contra de Dios. Además que por lo general eso termina en que los papás se divorcian, otro pecado grave es el divorcio, ya que eso hace que los hijos dividan su corazón entre dos papás y tengan un papá un rato y otro papá otro rato y viven en una casa un rato y en otra casa otro rato, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que hemos explicado lo que es el adulterio, vamos a pasar a explicar el mandamiento. Recordemos, en la Biblia dice: no cometerás adulterio. Y los mandamientos de la Iglesia Católica dice: no cometerás actos impuros. Entonces, lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo con estas palabras sobre el adulterio en el corazón es lograr lo que no se podía lograr con los 10 mandamientos iniciales, que era la salvación. Y para la salvación de nosotros debemos hacer un cambio de corazón. Entonces, si tú cometes adulterio, es porque primero en tu corazón lo aceptaste, lo decidiste, lo querías y luego lo hiciste. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente se castigaba el acto, es decir, cuando una mujer era encontrada con otro hombre al que ella se había conseguido, o sea, un novio, además de su esposo, se consiguió un novio y el esposo iba y la encontraba con ese hombre, entonces esta mujer era acusada de adulterio y además la mataban a piedra. Esto era lo que hacían. Pero si un hombre cometía adulterio y lo encontraban con otra mujer que no fuera su esposa, a este hombre no lo mataban. Entonces la ley era injusta, porque a la mujer sí la mataban y al hombre no lo mataban. Entonces Jesucristo vino a decir: no, Señor, esto no es así. Primero que todo, no basta con que a usted lo miren haciendo el pecado, sino que usted mismo se va a dar cuenta en su corazón que está cometiendo pecado. Entonces, si está cometiendo pecado en el corazón, es decir, usted desea a otra mujer, usted la mira, o a otro hombre en el caso de las mujeres, y usted lo mire y lo quiere cambiar por su esposo, quiere cambiar a su esposo o a su esposa por esa mujer, entonces usted ya está cometiendo pecado en el corazón.
Entonces, como vemos, lo que quiere Jesucristo es cambiar nuestro corazón para que podamos salvarnos, cosa que no ocurría en el Antiguo Testamento, cuando solamente era una prohibición para que las personas no hicieran esto, pero no lograba cambiar el corazón, es decir, nadie se salvaba. De hecho, nadie se salvó hasta que Jesucristo murió en la cruz y abrió las puertas del cielo. Entonces, como vemos, las personas que nosotros llamamos protestantes nos quieren hacer creer que nosotros estamos mal y ellos bien, pero resulta que ellos se quedaron en el Antiguo Testamento que no salvaba. Entonces, para ellos, a los protestantes, los evangélicos, testigos de Jehová, los mormones, bueno, todos ellos piensan que ellos pueden ver a la mujer con deseo. Ellos piensan que pueden ver a los hombres con deseo, que tienen su esposa y su esposo y pueden ver a otras personas con deseo y no pasa nada. Que solamente si los pillan, hablemoslo así, si los pillan con otra mujer que no sea su esposa o con otro hombre que no sea su esposo, entonces ahí sí ya es pecado. O simplemente hacerlo ya es pecado, pero lo pueden sentir deseo, pueden mirar con deseo, pueden hablarle a esas personas con deseo y dejar que su corazón poco a poco se va llenando con esos deseos y estalle. Y esto es un error, puesto que nosotros debemos frenar esos deseos ya en nuestro corazón y así no llegar a cometer el pecado. Eso es lo que quiere Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no solamente haciendo es que pecamos, sino también en el corazón, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos. Entonces ahí viene el mandamiento perfecto: no cometerás actos impuros. Entonces, ¿cuáles son los actos impuros? No solamente el adulterio, sino también ver a personas con deseo. Por ejemplo, cuando un muchacho ve a muchachas en la televisión, las mira desnudas o con poquita ropa, o mira esos bailes modernos donde las mujeres hacen movimientos muy sensuales y todo eso es pecado. Las niñas también, cuando ven en televisión hombres desnudos o con poca ropa o en movimientos sensuales y cosas así, eso es pecado, porque primero lo cometemos en el corazón y después terminamos haciéndolo. Tenemos que tener mucho cuidado, debemos alejarnos de todas las personas que nos quieran mostrar esas cosas que nos lleven al pecado. Personas que nos muestren fotos, que nos muestren videos de cosas así, que nos hagan pecar. Mucho cuidado, no debemos escuchar esa música que habla de cosas moralmente malas, es decir, groserías y cosas que tienen que ver con mujeres desnudas y mujeres con hombres desnudos y de cosas que no son apropiadas para los niños. Yo sé que los papitos van a explicar esto dependiendo de la edad que tenga cada niño. Van a explicar esto a los niños de acuerdo a la edad que tenga cada niño. Entonces, la música también es mala, sí tiene palabras y nos enseñan cosas que nos llevan al pecado, a los actos impuros. Y acuérdense todos lo que dijo Jesucristo en Mateo 18:6. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, o sea, a los niños, a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, a nuestros compañeritos del colegio, a todos los niños, dice Jesucristo, el que escandalice a uno de estos niños que cree en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar, dice Jesucristo. ¿Qué es escandalizar a esos pequeños?
mostrarle fotos de hombres y mujeres desnudas, mostrarle videos de hombres y mujeres desnudas, mostrarle videos de esas canciones, de esos bailes con mujeres y hombres diciendo palabras horribles y cosas que son malas para los niños. Cualquiera que le dañe su inocencia a los niños, dice Jesucristo, más le vale o mejor si le cuelgan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar, o sea, para el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener mucho cuidado con las amistades, niños y papás. Mucho cuidado con las amistades porque nos pueden robar la inocencia de nuestros niños. Inclusive nosotros mismos como padres podemos robarle la inocencia y escandalizar a nuestros pequeños, así que tengamos mucho cuidado porque eso es pecado y Jesucristo lo está condenando, que es preferible que nos hundamos hasta el fondo del mar que escandalizar a los niños. Y nuestro Señor Jesucristo habla mucho del infierno. ¿Por qué será? Pues porque es real. Jesucristo nos quiere salvar. Porque ustedes saben, papitos y niños, que nosotros no vivimos esta vida para siempre. Que nosotros tenemos que morir algún día para ganar la vida eterna y estar con Dios. Nosotros hoy estamos vivos, mañana no se sabe. Entonces, lo mejor es obedecer los mandamientos. Todos. No solamente el que a mí me gusta, el que yo quiero, que este sí, que este no, que este lo cumplo a medias, no. Todos. Porque mañana puede ser nuestro día. Mañana podemos encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo o irnos para el infierno. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Irse para el cielo? Entonces, a cumplir los mandamientos. El primero, el segundo, el tercero, todos. Entonces, les voy a dejar una pequeña guía para que cada uno, ojalá los papitos y los niños más grandes, lean sobre cada mandamiento unas preguntas para reflexionar. Entonces voy a leer unas preguntitas sobre el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y vamos a reflexionar. Nos pregunta, y a cada una de estas preguntas usted contesta en el corazón, sí o no. Y si ha hecho algo de esto, entonces usted ya pecó. Y entonces usted debería buscar la confesión como adulto. Y los niños, cuando se confiesen para recibir la primera comunión. Entonces, dicen las preguntas: ¿dudé de la existencia de Dios? ¿Renegué o abandoné mi fe? ¿Ofrezco mis acciones a Dios como expresión de sacrificio espiritual y en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión? ¿He profanado objetos religiosos o consagrados a Dios, o he cometido algún otro sacrilegio? ¿Me he apoyado en la misericordia de Dios para cometer más pecados? ¿Procuré aprender sobre mi religión? La oración es el alimento del alma. ¿Alimento mi alma todos los días? ¿Trato con amor, prudencia y paciencia a aquellos que viven en el error o en la ignorancia de la fe? ¿He visto películas o leído libros, revistas o periódicos inmorales contrarios a la fe? ¿Los recomendé a otros? ¿Ridiculicé la religión o a sus ministros? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas preguntas por cada mandamiento, para que nosotros hagamos un examen de conciencia. El objetivo de todos nosotros es ir al cielo.
Así que estos mandamientos son para que vayamos al cielo. No vayamos a cometer pecado alguno, y si cometemos pecado debemos confesarlo. Bueno, niños, en resumen, el sexto mandamiento, no cometer actos impuros, quiere decir que nosotros no debemos tener malos pensamientos, malos deseos, ni mirar cosas que son malas para nosotros, ni tener malas compañías, ni tener malas conversaciones, ya que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Adentro de nosotros habita Dios. Nosotros somos sagrados, somos algo maravilloso, y con nuestros actos debemos glorificar a Dios, no al contrario ofenderlo. Entonces tampoco ponerle a nuestros hijos esa música que tiene un mensaje negativo, que tiene un mensaje malo, que nos puede robar la inocencia de nuestros hijos. Alejar a nuestros hijos de esas malas influencias. Hablar con las personas que cuidan a nuestros hijos, que nos la rodean, para que todos colaboren y que nuestros hijos se alejen de las malas influencias, y nosotros en la casa dar el ejemplo y enseñarles a que tengan cuidado con eso, porque una vez que a ustedes niños les roben la inocencia, ya no van a ser como antes, ya todo va a cambiar. Entonces quédense inocentes, amen mucho al Señor, cuídense de estos pecados. Y por último, un acto impuro también es cuando tenemos un novio o una novia y vivimos juntos y tenemos hijos y hacemos todo como si fuéramos esposos, pero no estamos casados. Esto es una ofensa para Dios, porque Dios ha querido que nosotros estemos con Él, que confiemos en Él, que tengamos fe en Él. Dios quiere estar con nosotros en esa unión y en esa futura familia, para que Él nos bendiga con su amor y nos ayude a salir adelante. Entonces, al no confiar en Dios, al no quererse casar y vivir de esa manera como novios, estamos cometiendo un pecado que se llama el pecado de fornicación. La fornicación es hacer todo lo que hacen los esposos sin estar casados. Pero este tema lo hablaremos más adelante. Bueno, niños, y continuando con los mandamientos, vamos a seguir con el séptimo mandamiento. Dice en la Biblia, Éxodo 20:15, no robarás. Y los 10 mandamientos perfeccionados de nuestro Señor Jesucristo también dice, no robarás. El octavo mandamiento, dice la Biblia, no darás falsos testimonios. Y en los 10 mandamientos de nuestra Iglesia Católica, los mandamientos de Cristo, dice, no dirás falsos testimonios ni mentiras, que es lo mismo. Ahora vamos a ver otro mandamiento que es motivo de controversia hacia nosotros los católicos, porque dicen que cambiamos los mandamientos, etcétera, etcétera, y esto es mentira.
El que los cambió fue nuestro Señor Jesucristo. Dice en la Biblia en Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Que no desearás nada de tu prójimo. Y dice el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo: no consentirás pensamientos o deseos impuros, que es el 9º mandamiento, y el 10º: no codiciarás los bienes ajenos. Como podemos ver, el mandamiento de la Biblia fue dividido en dos partes. En la Biblia está todo completo: no codiciarás nada de tu prójimo, es decir, de tu vecino, de tu amigo, de cualquier persona, ni la mujer. Entonces, en nuestros 10 mandamientos perfeccionados tenemos: no consentirás pensamientos o deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. ¿Por qué? Porque, como ya leímos, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5:27: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Recordemos que Jesucristo quiere es un cambio de corazón. Entonces nosotros no podemos consentir, no podemos permitirnos pensamientos o deseos impuros. Así como no podemos cometer actos impuros, tampoco debemos pensarlos o desearlos. Una cosa es desear y pensar en el corazón, y otra cosa es hacerlos. Entonces, como ya explicamos en el mandamiento anterior, nada de esos actos impuros hay que hacerlos. Y en este mandamiento nos está diciendo que no tengamos pensamientos ni deseos tampoco. ¿Y qué relación tiene con el mandamiento que está en la Biblia? Pues que no deseemos la mujer del prójimo, la mujer de otro. Pero entonces, ¿por qué dice en este mandamiento del Antiguo Testamento: no codiciarás la mujer? ¿Por qué no dice no codiciarás el marido o el esposo? Porque en el Antiguo Testamento la mujer era propiedad de su marido, así como la casa, así como el siervo, así como la criada, el buey, el asno. El marido era el dueño de la mujer, es decir, podía hacer con ella lo que quisiera, y eso está muy mal. Por eso, cuando la encontraba cometiendo adulterio, o sea, la encontraba con otro hombre, la mataba a piedra. Y al hombre no se le hacía nada porque el hombre era el dueño de ella. Entonces, así como era dueño del siervo, del criado, de la criada, del buey, del burro, la mujer era como un objeto, era como un animal o como un esclavo, como un siervo, ¿sí? Entonces Jesucristo vino a decir: no, Señor. Jesucristo vino a poner a la mujer en su sitio, de igual a igual con el hombre, con diferentes obligaciones, pero al mismo nivel. Ya el hombre no es dueño de su mujer, sino que el hombre es uno con la mujer, es uno en cuerpo y alma. Los esposos se encargan de santificar a su mujer, de ayudarla a llevar al cielo. Son responsables. El Señor nos hace a los esposos responsables de la salvación de nuestras esposas, y las esposas son responsables de la salvación de sus esposos. Por lo tanto, si uno se condena, el otro también, porque son un mismo cuerpo y una misma alma. Así que
tenemos que santificar a nuestros esposos y nuestras esposas, queridos papitos. Entonces, Jesucristo con la Virgen María también vino a poner a la mujer en el lugar que pertenece. María como corredentora, es decir, colabora en la salvación con Jesucristo, para que todos nosotros nos salvemos. Y viene a decir, con el mandamiento, no consentirás pensamientos o deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos, dividiendo a la mujer, separándola de los bienes del marido. La mujer ya para Jesucristo ya no es un objeto, ya no es un animal, ya no es esclava, ya no es cosa del marido, sino que son iguales. Entonces, este mandamiento es tanto para los hombres como para las mujeres. Y tenemos entonces el 10º mandamiento, que es no codiciará los bienes ajenos. Ya vienen todos los objetos de una persona o de una mujer. Nosotros no debemos desear el carro del vecino, la casa del vecino, los juguetes del vecino, el televisor del amigo, la ropa de la amiga, el celular, porque eso es pecado en el corazón, porque eso produce la envidia en el corazón, y la envidia envenena el corazón y nos hace cometer actos como, por ejemplo, hacerle daño a otra persona porque le tenemos envidia. Y no es cierto que haya envidia buena, toda la envidia es mala, no hay ninguna envidia buena. Entonces, por eso nosotros tenemos estos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que son perfectos. Los protestantes que se quedan en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto que no salva, dicen que la mujer es propiedad de ellos, que ella es como la sierva, como la criada, como el buey, como el asno y como cualquier otra cosa del marido. Son muchas las que se van a otras iglesias, a otros grupos que se hacen pasar por cristianos, se van para donde los evangélicos, se van para donde los testigos de Jehová, para donde los mormones. Bueno, muchas mujeres se van para allá para que les metan estas ideas en la cabeza, cuando Jesucristo en la iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, el rebaño de Cristo, nos está diciendo: mujeres, ustedes no son propiedad del marido, ustedes con el marido son un cuerpo y un alma, y ambos se salvan. Entonces, ¿por qué vamos a ir corriendo a estos lugares? Muchas veces que porque cantan bonito y rezan bonito, pero no todo lo que brilla es oro. Lo importante es que nosotros estemos en el rebaño de Cristo, que es el que salva, y cumplamos los mandamientos que sí salvan, no los mandamientos que no salvan, los mandamientos de la muerte, más bien los mandamientos de la salvación. Entonces, mis niños y queridos papitos, el 9º mandamiento: no consentir pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué quiere decir? Nada de tener pensamientos ni deseos. Por ejemplo, un muchacho, una muchacha o un niño, inclusive, porque los niños, desafortunadamente, la televisión, el internet y la música les está quitando la inocencia, y hay niños que desean tener novia. Hay niñas de la edad de ustedes que desean tener novio, y yo les digo, un novio o una novia es una persona que nos ha prometido que se va a casar con nosotros. El novio y la novia son los que se van a casar. Y yo pregunto, a la edad que ustedes tienen, o más grandecitos de 15, 16, ¿será que se van a casar? No se van a casar, entonces no son novios. Ahora, se piensa que porque una niña es novia,
de un niño, entonces este niño puede hacer con ella lo que quiera. Tiene derecho a hacer lo que quiera con ella. Por ejemplo, si el niño le dice que se desnude, que le muestre su cuerpito, entonces como es el novio, entonces ella lo hace porque le toca. No, eso es falso, falso, falso. Si el niño quiere darle un beso en la boca, entonces ella se deja. No, señor, falso, mentira. La televisión, el internet, todos son usados por el demonio para que los niños y las niñas pierdan la inocencia y cuando sean adultos no crean en Dios, no crean en nada, rechacen totalmente a Dios porque Dios prohíbe estas cosas y todo mundo lo hace. Pues yo prefiero que todo mundo se vaya para el infierno, pero yo no, ni mi familia, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mis papás. Entonces, desear ver a una persona desnuda, ya sea en televisión, ya sea por videos, imágenes, o ver a mi novia o a la niña que me gusta desnuda y todo eso que nos enseña la televisión, el internet y la música, eso es pecado, eso es pecado. Seguramente los papitos tienen muchas otras cosas que enseñarles, entonces deseo que le pregunten a sus papitos qué otras cosas son pensamientos o deseos impuros, porque hay de niños de diferentes edades haciendo la catequesis. Y ya expliqué el 10º mandamiento: no codiciar los bienes ajenos, ya que desear las cosas de los demás produce en nuestro corazón envidia. Y saben que la envidia es no estar contentos con lo que Dios nos dio. Que porque esa niña tiene la nariz tan bonita, que porque esa niña es delgada o es acuerpada o es alta, o porque ese niño tiene ese celular tan bonito, o porque usa esos tenis tan caros y tan chéveres, o porque los papás tienen esa casa tan grande y esos carros y reloj y plata y viajan. Todo eso es estar enfadados con Dios, estar bravos con Dios porque Dios no nos dio eso, y eso es pecado. Eso es un pecado, es una ofensa contra Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ama y nos hizo así, con la nariz pequeñita, grande, gordito, alto, feo, bonito. Dios nos hizo así y nos ama así y somos perfectos y no hay nadie como nosotros. No hay nadie en el universo, no hay nadie como cada uno de nosotros, y por eso Dios nos ama tanto. Antes, por el contrario, debemos estar agradecidos con Dios porque nos dio la oportunidad de vivir esta vida tan linda. Al lado de Él es linda. Al no estar al lado de Él y rechazar a Dios y todos sus mandamientos y todos sus sacramentos y cometer pecado y pecado y pecado y no confesarnos y limpiarnos nuestra alma y nuestros corazones, entonces esta vida es muy, muy mala. Entonces debemos estar agradecidos con Dios por todo. Bueno, mis niños, entonces les queda de tareita que ustedes con sus propias palabras expliquen los mandamientos del amor al prójimo y me hagan un dibujito bien bonito debajo de la explicación de cada mandamiento: de honrar a padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no levantar falsos testimonios, ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Y como segunda actividad van a grabar un video cortico persignándose y rezando el Padre Nuestro. Bueno, mis niños, eso es todo por esta semana. Que Dios los bendiga y que tengan una linda y hermosa semana. Digamos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.